Imagina una comunidad donde la vida parece detenida en el tiempo, donde la electricidad es vista como un lujo innecesario y donde los matrimonios siguen reglas que para muchos serían impensables. Ahora, imagina que dentro de estas comunidades, las mujeres no solo cumplen un rol tradicional, sino que en algunos casos son compartidas entre distintos miembros. ¿Realidad o mito? Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de los menonitas, una comunidad religiosa cerrada que ha intrigado y desconcertado al resto del mundo por generaciones. Los menonitas han sido objeto de mitos y rumores, algunos verdaderos, otros exagerados. Viven apartados de la sociedad, con estrictas reglas de conducta y un fuerte sentido de comunidad. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Realmente existen prácticas donde las mujeres son compartidas dentro de la comunidad? ¿Cómo es la vida dentro de estos asentamientos? ¿Y qué secretos esconde su estricta organización social? En este video, exploraremos quiénes son los menonitas, cómo viven y cuáles son las tradiciones más impactantes que han despertado el interés y la controversia en todo el mundo. Desde sus reglas de matrimonio y reproducción hasta sus estrictas normas religiosas y su resistencia a la modernidad, vamos a descubrir todo sobre esta enigmática comunidad. Pero antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita para que no te pierdas más contenido sobre las culturas más sorprendentes y desconocidas del planeta. Ahora sí, prepárate para conocer la verdad sobre los menonitas. Si creías que ya habías visto todo sobre comunidades cerradas y formas de vida alternativas, los menonitas te sorprenderán aún más. Esta comunidad religiosa ha logrado mantenerse prácticamente intacta a lo largo de los siglos, con reglas estrictas que desafían la modernidad y una organización social que, para muchos, resulta incomprensible. Pero lo que más genera curiosidad y polémica es su forma de vida en lo que respecta a las relaciones, la familia y el papel de las mujeres. Los menonitas descienden de los anabaptistas, un grupo cristiano radical que surgió en Europa durante el siglo XVI. Perseguidos por sus creencias y por negarse a aceptar las reglas impuestas por las iglesias dominantes, se vieron obligados a huir y establecer comunidades en regiones remotas de América Latina, Canadá y Europa del Este. Su aislamiento no fue accidental, sino una decisión para preservar su forma de vida sin la influencia del mundo exterior. Una sociedad patriarcal y cerrada. En la mayoría de los grupos menonitas, la vida está regida por un fuerte sentido de comunidad y jerarquía, con el hombre como cabeza del hogar y la mujer desempeñando un papel fundamental pero sumiso. Las decisiones son tomadas por los ancianos y líderes religiosos, quienes establecen lo que es aceptable o no dentro de la comunidad. La educación es limitada y, en muchos casos, las mujeres solo son instruidas en lo necesario para llevar una vida doméstica. El matrimonio es un pilar central en la sociedad menonita, y aquí es donde las cosas comienzan a volverse más impactantes. Las uniones suelen ser arregladas dentro de la comunidad, y muchas veces las mujeres no tienen voz en la elección de su pareja. En algunas colonias más extremas, se ha hablado de la posibilidad de que las mujeres sean compartidas entre ciertos miembros, ya sea por acuerdos familiares o por dinámicas impuestas por los líderes. Aunque esto no ocurre en todas las comunidades, sí existen testimonios y documentos que apuntan a prácticas similares en algunos grupos más aislados. El papel de la religión y el control social. La religión es el eje de la vida menonita. Todo, desde la forma en que visten hasta cómo interactúan con los demás, está determinado por su fe. La mayoría de los menonitas siguen una interpretación estricta de la Biblia, rechazando todo lo que consideran una distracción del mundo moderno. Pero más allá de la religión, el aislamiento funciona como un mecanismo de control. La comunidad es autosuficiente, evitando cualquier influencia externa, desde la educación hasta la tecnología. Para un menonita, el mundo exterior es visto como una amenaza, y las normas se aplican con rigurosidad para evitar cualquier tipo de cambio en su estructura. Si bien no todos los menonitas practican estas reglas de la misma manera, algunas comunidades son más extremas que otras. En ciertos grupos, las mujeres son vistas como meras reproductoras, cuya única función es tener hijos y cuidar del hogar. Esto refuerza la idea de que no son dueñas de su propio destino, sino piezas de un sistema que las necesita para preservar la comunidad. El matrimonio. Un compromiso sin opciones. Desde el momento en que nacen, los niños y niñas menonitas ya tienen prácticamente decidido su destino. El matrimonio no es una elección personal,
sino una obligación dictada por la comunidad y la familia. Las mujeres, en particular, son educadas con la idea de que su propósito en la vida es casarse, tener hijos y servir a su esposo y a Dios. Las bodas menonitas suelen ser organizadas por los ancianos de la comunidad y las familias de los novios. Las parejas no se conocen a profundidad antes del matrimonio, y en muchas ocasiones, la novia y el novio apenas han intercambiado algunas palabras antes de casarse. Se espera que el matrimonio sea para toda la vida, y que la esposa cumpla con su rol sin cuestionar su lugar en la familia. A diferencia de otras sociedades modernas donde el amor es el principal motivo para casarse, dentro de las comunidades menonitas, el matrimonio es visto más como un contrato social y religioso. Se trata de preservar la comunidad y asegurar que las futuras generaciones sigan las mismas normas y valores. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más perturbadoras. En algunas comunidades más cerradas, las mujeres pueden ser compartidas en acuerdos no oficiales, donde ciertos líderes o miembros influyentes tienen acceso a varias mujeres. Aunque esto no es una norma general en todas las comunidades menonitas, hay reportes y testimonios que indican que en algunos lugares más radicales, estas prácticas existen. La reproducción, tener hijos como mandato divino. Si hay algo en lo que los menonitas más estrictos no tienen flexibilidad, es en el tema de la reproducción. Las familias deben ser grandes, y el control de natalidad está completamente prohibido. Las mujeres menonitas tienen, en promedio, entre 8 y 12 hijos, y en algunos casos, hasta más. Se cree que tener muchos hijos es un mandato de Dios y una forma de asegurar la continuidad de la comunidad. La idea es simple. Más hijos significan más trabajadores para la comunidad y más seguidores de la fe menonita. El problema es que muchas mujeres terminan siendo vistas solo como herramientas de reproducción, sin derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. La maternidad temprana es común, con niñas que pueden casarse y comenzar a tener hijos desde los 15 o 16 años. Para ellas, no existe la posibilidad de planear su futuro fuera de la comunidad, y cualquier intento de rebelión es castigado con el aislamiento o la expulsión. El parto en estas comunidades, además, es un tema delicado. Muchas veces, las mujeres dan a luz en casa, sin acceso a atención médica moderna. Se cree que la intervención médica innecesaria es contraria a los designios de Dios. Esto ha resultado en un alto índice de mortalidad materna e infantil en algunas de las colonias más aisladas. El papel del hombre y el control sobre la mujer. Mientras que las mujeres están sometidas a estrictas reglas, los hombres tienen un rol muy diferente. Son ellos quienes toman todas las decisiones importantes en la comunidad, desde la política interna hasta las normas religiosas y sociales. Son los que tienen el derecho a trabajar fuera de casa, a comerciar con otras comunidades. En algunas colonias menonitas, los ancianos deciden qué mujer se casa con qué hombre. La poligamia no es una norma oficial, pero hay registros de comunidades donde ciertos hombres tienen relaciones con más de una mujer, en acuerdos que suelen mantenerse en secreto para evitar problemas con las leyes locales. El castigo para las mujeres que desafían estas reglas es severo. Algunas son expulsadas de la comunidad, lo que las deja sin dinero, sin apoyo y sin educación para sobrevivir en el mundo exterior. Otras son castigadas dentro de la propia comunidad, con medidas que van desde trabajos forzados hasta la reclusión forzosa. Historias de mujeres que han logrado escapar. A pesar del hermetismo, ha habido casos de mujeres que han logrado salir de las comunidades menonitas y contar sus historias. Algunas relatan haber vivido bajo un régimen de opresión donde la sumisión era la única opción. Sin acceso a una educación completa ni derecho a cuestionar las reglas, muchas crecen sin saber que existe un mundo más allá de su comunidad. Aquellas que intentan escapar enfrentan enormes obstáculos: el rechazo de su familia, la falta de recursos y el miedo inculcado desde la infancia sobre lo peligroso que es el mundo exterior. Sin embargo, algunas lo han logrado y han encontrado la forma de reconstruir sus vidas. Sus relatos han servido para arrojar luz sobre las prácticas más estrictas dentro de ciertas comunidades y han abierto el debate sobre los derechos de las mujeres dentro de estos grupos religiosos. Para entender cómo funcionan las relaciones dentro del mundo menonita, primero debemos recordar que no todas las comunidades menonitas son iguales. Existen grupos más abiertos que han adoptado ciertas tecnologías y costumbres modernas
Pero hay otros que mantienen prácticas extremadamente conservadoras que rozan lo medieval. Y es aquí donde encontramos algunas de las normas más estrictas sobre la reproducción y el papel de las mujeres dentro del matrimonio. ¿Qué pasa con las mujeres que quieren escapar? A lo largo de los años, ha habido muchas historias de mujeres que han logrado escapar de las comunidades menonitas. Pero salir no es fácil. Algunas mujeres huyen sin nada, dejando atrás a sus hijos y a toda su familia. Otras intentan escapar con la ayuda de personas externas, pero esto puede significar un enorme peligro, ya que las comunidades menonitas más estrictas ven esto como una traición y pueden tomar represalias. Las mujeres que logran escapar se encuentran con un mundo que les resulta completamente desconocido. Muchas nunca han usado un teléfono, nunca han manejado dinero o tenido un empleo, lo que hace que su adaptación al mundo moderno sea extremadamente difícil. Sin embargo, muchas encuentran apoyo en organizaciones que ayudan a exmiembros de comunidades ultrarreligiosas a empezar una nueva vida. Lo que hemos descubierto sobre los menonitas es solo la punta del iceberg. Esta es una comunidad que se rige por reglas estrictas que, desde la perspectiva del mundo moderno, pueden parecer inhumanas. El control sobre las mujeres, la falta de libertades y las prácticas de reproducción obligatoria son solo algunos de los aspectos más preocupantes de esta sociedad cerrada. Hasta ahora hemos explorado la estructura social de los menonitas, el control sobre las mujeres y la reproducción dentro de estas comunidades cerradas. Pero lo que sigue es quizás lo más inquietante: los casos de abuso y explotación que han salido a la luz en los últimos años. A pesar del hermetismo de estas comunidades, algunos testimonios han revelado que en ciertos grupos más radicales se han cometido crímenes graves que han sido encubiertos por los líderes religiosos y los ancianos de la comunidad. Los menonitas son una comunidad religiosa que, dependiendo de la colonia y la interpretación de sus normas, tienen dinámicas familiares y sociales muy particulares. En algunos grupos más cerrados y radicales, existen prácticas donde las mujeres tienen un rol estrictamente sumiso y pueden ser objeto de arreglos matrimoniales impuestos por los líderes comunitarios. En ciertos casos documentados, se ha reportado que algunas mujeres pueden ser compartidas en acuerdos no oficiales dentro de la comunidad, ya sea por acuerdos familiares o por las reglas establecidas por los ancianos. Estas dinámicas no son una norma generalizada en todas las comunidades menonitas, pero sí han sido evidenciadas en colonias de países como Bolivia y México, donde los matrimonios son arreglados sin que las mujeres tengan poder de decisión sobre su futuro. Uno de los factores que facilita este tipo de prácticas es el aislamiento extremo de algunas colonias, lo que impide el acceso a educación, derechos legales y supervisión externa. En estas comunidades, la familia y la iglesia tienen un control absoluto sobre las decisiones de las personas, especialmente de las mujeres. Casos como el de la colonia Manitoba en Bolivia, donde se descubrió una red de abusos sistemáticos, han puesto en evidencia que ciertas colonias menonitas operan bajo reglas que permiten estas dinámicas sin intervención del exterior. A pesar de que algunos grupos han evolucionado y adoptado costumbres más modernas, hay colonias donde el hermetismo y la falta de regulación han llevado a que estas prácticas persistan hasta el día de hoy. Casos de abuso. Historias que salieron a la luz. Uno de los casos más escandalosos ocurrió en una colonia menonita en Bolivia, donde durante años varias mujeres fueron sedadas y abusadas por miembros de la comunidad. Los responsables usaban una sustancia adormecedora y atacaban a sus víctimas mientras dormían. Durante mucho tiempo, las mujeres que denunciaban lo sucedido eran tachadas de locas o acusadas de inventar historias. Sin embargo, cuando se acumuló suficiente evidencia, se descubrió que los agresores eran parte del círculo más respetado de la comunidad. El escándalo sacudió al mundo y dejó en evidencia lo que ocurre cuando una sociedad cerrada se rige bajo sus propias reglas, sin supervisión externa. Este caso no es aislado. En varias colonias alrededor del mundo han surgido denuncias sobre violencia doméstica, matrimonios forzados con niñas menores de edad y castigos físicos extremos para quienes se atreven a desafiar la autoridad.
En muchos casos, estos abusos se ocultan bajo la idea de que son asuntos internos de la comunidad y que la intervención del exterior es vista como un peligro para su modo de vida. La respuesta de las autoridades y el encubrimiento de los líderes. Uno de los principales problemas con estos casos es que muchas veces las autoridades locales tienen dificultades para intervenir en las comunidades menonitas, dado que estas colonias operan de manera autónoma y tienen sus propias reglas. Denunciar un crimen dentro de la comunidad puede ser visto como una traición, lo que disuade a muchas víctimas de buscar ayuda. En algunos países, cuando las autoridades han intentado tomar medidas, los líderes menonitas han utilizado su influencia para proteger a los culpables. Esto se ha visto en la negativa de ciertas comunidades a permitir que sus miembros testifiquen ante la justicia o en el traslado de los agresores a otras colonias antes de que puedan ser arrestados. Incluso en los casos donde los perpetradores han sido llevados ante la ley, muchos de ellos han recibido penas reducidas o han sido exiliados en lugar de enfrentar castigos severos. Esto ha provocado indignación en organizaciones de derechos humanos, que han denunciado la impunidad con la que operan estas comunidades, el rol de las mujeres en la resistencia y la búsqueda de justicia. A pesar de la opresión y el miedo, algunas mujeres han encontrado el coraje para desafiar el sistema y buscar justicia. Algunas han logrado huir y denunciar lo que ocurre dentro de sus comunidades, creando redes de apoyo para ayudar a otras mujeres a escapar. En Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, hay organizaciones dedicadas exclusivamente a rescatar a mujeres menonitas que desean salir de sus comunidades y empezar una nueva vida. ¿Qué puede hacer el mundo frente a esto? El caso de los menonitas es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando una comunidad vive en aislamiento total y crea sus propias leyes sin supervisión externa. Pero, ¿qué se puede hacer para cambiar esta situación sin violar la autonomía de estos grupos? Mayor supervisión legal. Los gobiernos deben asegurarse de que los derechos humanos sean respetados en todas las comunidades, independientemente de sus creencias religiosas o tradiciones. Ninguna cultura debe estar por encima de las leyes nacionales. Apoyo a las víctimas. Es fundamental que existan programas de ayuda para las personas que desean salir de estas comunidades y empezar de nuevo en el mundo exterior. Visibilizar los casos de abuso. Los medios de comunicación juegan un papel clave en exponer estas historias y presionar para que se haga justicia. Los menonitas han vivido en el aislamiento durante siglos, pero en la era de la información, sus prácticas más oscuras ya no pueden mantenerse en secreto. A medida que más testimonios salen a la luz y que el mundo pone su mirada en estas comunidades, la presión para el cambio se hace inevitable. Los menonitas son una comunidad que ha mantenido sus costumbres prácticamente intactas durante siglos, y muchas de sus reglas pueden parecer extrañas o difíciles de comprender para quienes viven en sociedades modernas. Uno de los aspectos más llamativos de su estilo de vida es su rechazo a la tecnología. En las colonias más estrictas, no se permite el uso de electricidad, automóviles modernos o cualquier tipo de dispositivo electrónico. En lugar de coches, los menonitas utilizan carretas tiradas por caballos, y en lugar de luz eléctrica, dependen de lámparas de gas o velas para iluminar sus hogares. Esta restricción no es simplemente una cuestión de pobreza, sino que se basa en su creencia de que la modernidad aleja a las personas de Dios y fomenta la distracción del trabajo comunitario y la fe. Otra de sus costumbres más inusuales es su forma de vestir, que se mantiene prácticamente igual a la de sus ancestros del siglo XVI. Los hombres llevan sombreros de ala ancha, camisas sin botones y pantalones con tirantes, mientras que las mujeres deben usar vestidos largos, delantales y un velo o cofia en la cabeza. Esta vestimenta no solo marca una diferencia con el mundo exterior, sino que también refuerza su identidad como grupo religioso y cultural. En algunas colonias, los colores también están restringidos. La ropa debe ser sobria y sin estampados llamativos, ya que cualquier tipo de adorno o decoración personal es considerado una muestra de vanidad. Los menonitas también tienen reglas extremadamente estrictas sobre la educación. La mayoría de las colonias solo permiten la educación básica y en muchos casos, los niños dejan de asistir a la escuela después de los 12 años. Se considera que el conocimiento más allá de lo necesario para el trabajo en la comunidad puede ser peligroso, ya que podría hacer que los jóvenes cuestionen las reglas
o decidan abandonar la vida menonita. En algunas comunidades más flexibles, los niños pueden recibir educación secundaria, pero en las colonias más tradicionales, el acceso a libros, periódicos y cualquier tipo de información externa está completamente prohibido. Esto asegura que los miembros de la comunidad crezcan sin influencias externas y con una visión del mundo basada únicamente en las creencias menonitas. Otra de las costumbres que más llama la atención es su estricta separación entre hombres y mujeres en casi todos los aspectos de la vida. Desde pequeños, los niños y niñas son educados para interactuar lo menos posible entre sí, hasta que llega el momento de casarse. En eventos religiosos, en la escuela y hasta en el trabajo comunitario, hombres y mujeres tienen asignadas tareas específicas que rara vez se cruzan. Las mujeres no pueden participar en las decisiones de la comunidad ni ocupar roles de liderazgo, y su papel se limita a la crianza de los hijos, la cocina y el mantenimiento del hogar. Por último, otra de sus costumbres más llamativas es su forma de celebrar los servicios religiosos. Las misas menonitas pueden durar varias horas y son extremadamente austeras. No hay música instrumental ni ornamentos llamativos en sus iglesias, y la mayoría de los cantos se hacen sin acompañamiento, en un tono monótono y solemne. En algunos grupos, ni siquiera está permitido el uso de bancos o sillas dentro del templo, por lo que los fieles deben permanecer de pie o sentados en el suelo durante todo el servicio. A diferencia de otras iglesias cristianas, los menonitas no suelen hacer celebraciones ostentosas ni festividades grandes, ya que consideran que el culto debe ser un acto de humildad y no de espectáculo. Estas costumbres reflejan el compromiso de los menonitas con una vida simple y alejada de las influencias externas. Sin embargo, también muestran lo difícil que puede ser para quienes nacen dentro de estas comunidades adaptarse a un mundo moderno en caso de que decidan salir. Mientras algunas colonias han empezado a flexibilizar ciertas normas, otras siguen aferradas a reglas que han permanecido inalteradas durante siglos, resistiendo cualquier tipo de cambio o modernización. Hemos explorado las impactantes costumbres y dinámicas de las comunidades menonitas más cerradas, desde el papel de la mujer hasta los casos de abuso y la lucha por la justicia. Ahora, es momento de profundizar en un aspecto crucial: las diferentes colonias menonitas en el mundo, y cómo algunas han comenzado a evolucionar mientras otras siguen atrapadas en tradiciones extremas. ¿Qué futuro les espera? ¿Seguirán aisladas o están destinadas a cambiar? Los menonitas tienen su origen en el movimiento anabaptista, una corriente cristiana radical que surgió en Europa durante la Reforma Protestante en el siglo XVI. El anabaptismo rechazaba el bautismo infantil y promovía la idea de que solo los adultos podían tomar la decisión de unirse a la fe. Sin embargo, sus creencias eran vistas como peligrosas tanto por la Iglesia Católica como por los protestantes, lo que llevó a una fuerte persecución contra sus seguidores. En este contexto, un sacerdote holandés llamado Menno Simons se convirtió en uno de los líderes más influyentes del movimiento y logró organizar varias comunidades de creyentes, dando origen al grupo que hoy conocemos como menonitas. A lo largo de los siglos XVI y XVII, los menonitas fueron perseguidos y expulsados de diferentes países europeos, incluyendo los Países Bajos, Suiza y Alemania. Como resultado, muchas comunidades buscaron refugio en regiones más tolerantes, como Polonia y Rusia. Sin embargo, a pesar de encontrar cierta estabilidad, los conflictos políticos y las presiones gubernamentales hicieron que los menonitas siguieran migrando. Uno de los principales problemas que enfrentaron en Europa fue la obligación de realizar el servicio militar, algo que contradecía su doctrina pacifista. Esta fue una de las razones que llevó a miles de menonitas a buscar un nuevo hogar lejos de los conflictos europeos. A finales del siglo XIX, una gran parte de la comunidad menonita emigró a Estados Unidos y Canadá, países que ofrecían libertad religiosa y la posibilidad de establecerse en tierras agrícolas. En Norteamérica, los menonitas encontraron las condiciones perfectas para desarrollar su estilo de vida autosuficiente, formando colonias en regiones rurales de Pensilvania, Ohio, Indiana y Manitoba. En estos lugares pudieron practicar su fe sin interferencias externas y preservar sus costumbres. Sin embargo, no todos los menonitas optaron por el mismo nivel de aislamiento. Algunos grupos aceptaron ciertas innovaciones, como el uso de tecnología y educación formal,
mientras que otros decidieron mantener sus tradiciones estrictamente intactas. A partir del siglo XX, algunos menonitas comenzaron a migrar hacia América Latina, especialmente a países como México, Bolivia, Paraguay y Belice. Estas comunidades buscaban tierras baratas y menos intervención del gobierno en sus asuntos religiosos y educativos. En lugares como Chihuahua, México y Santa Cruz, Bolivia, los menonitas establecieron grandes asentamientos agrícolas donde mantienen un modo de vida casi idéntico al de sus ancestros europeos. A diferencia de los menonitas de Estados Unidos y Canadá, los de América Latina han optado por un aislamiento aún mayor, con reglas más estrictas y un rechazo total a la modernidad. Hoy en día, los menonitas se han convertido en una comunidad global, con más de 2 millones de miembros en todo el mundo. Aunque su origen fue el mismo, con el tiempo se han dividido en diferentes ramas, desde grupos más abiertos hasta los más conservadores. En la actualidad, muchas de estas comunidades enfrentan desafíos debido a la globalización y a la creciente presión de los gobiernos para que adopten ciertos derechos y normativas, especialmente en lo que respecta a la educación y el respeto a los derechos humanos dentro de sus colonias. Mientras algunos menonitas han decidido modernizarse, otros continúan aferrados a su aislamiento y sus costumbres, resistiendo cualquier cambio que los aleje de su visión original de la fe y la comunidad. Las colonias que están cambiando. ¿Un futuro posible? A pesar del aislamiento de muchas colonias, algunas comunidades han comenzado a cambiar poco a poco. En ciertos lugares, las nuevas generaciones han presionado para permitir más libertades, como el acceso a la educación y el uso de tecnología. En colonias de Canadá y Estados Unidos, hay un creciente movimiento de jóvenes menonitas que han decidido cuestionar las reglas impuestas por sus líderes religiosos. Algunos incluso han comenzado a usar redes sociales para compartir sus experiencias y mostrar el contraste entre las colonias tradicionales y aquellas que están en transición. ¿Es posible una reforma completa en las colonias más extremas? La gran pregunta es, ¿podrán las comunidades más cerradas abrirse al mundo moderno sin desaparecer? Hay dos posturas frente a esto. Los que creen que es inevitable. Para muchos, la globalización y la presión externa harán que eventualmente todas las comunidades menonitas tengan que ceder en algunos aspectos, como la educación y los derechos de las mujeres. Los que luchan por mantener su aislamiento. Otros argumentan que los menonitas más radicales harán todo lo posible por preservar su forma de vida sin cambios, incluso si eso significa reforzar su hermetismo. Sin embargo, la historia ha demostrado que todas las comunidades aisladas eventualmente se ven obligadas a evolucionar, ya sea por presión externa o por cambios internos inevitables. Un mundo que se transforma. Los menonitas han logrado sobrevivir durante siglos sin apenas cambiar, pero la modernidad representa un reto sin precedentes para ellos. A medida que más personas abandonan las comunidades y más denuncias salen a la luz, el debate sobre sus prácticas se intensifica. ¿Seguirán existiendo las colonias más extremas dentro de 50 años? ¿O estamos viendo el principio del fin para las prácticas más radicales de los menonitas? Solo el tiempo dirá. Lo que es seguro es que el mundo está observando. Y cada vez más personas están alzando la voz contra las injusticias que ocurren dentro de estas comunidades. Si te ha impactado esta serie y quieres descubrir más sobre comunidades secretas y modos de vida desconocidos, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre el futuro de los menonitas y si crees que deberían modernizarse o seguir aislados. Nos vemos en el próximo video.